La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Esta semana se ha conversado mucho, se ha discutido mucho el tema de la economía. Lo que ocurrió entre el 90 y el 2000 en el Perú ha sido crucial para la historia reciente, puesto que como consecuencia de esos 10 años de una política muy particular, tenemos ahora lo que todos conocemos. Porque las consecuencias de una política no son al año siguiente de aplicarlas. Al principio puede haber determinados elementos que entusiasmen, pero las consecuencias de una política se ven unos 20 años después de haberlas establecido. Y lo que ahora conocemos de nuestro país en lo que respecta a la estructura de producción, de exportación. Ya no voy a repetir lo que todo el mundo sabe. Estamos en los rankings prácticamente en el último lugar en casi todos los campos, salvo en contaminación, que estamos con la ciudad de Lima, la más contaminada de América Latina. En educación, en último lugar en América Latina. El más alto número de muertes por millón de habitantes por la COVID, alta desnutrición, hambre, violencia, delincuencia. Todo ello es producto de una política que se ha aplicado no ayer, sino de unos 20 a 30 años atrás. Y esa política no ha sido realmente una creatividad de los gobernantes de América Latina, sino ha sido producto de una aceptación y, en cierta manera, de un sometimiento a lo que podríamos decir de los gobiernos a los dictámenes, recomendaciones y recomendaciones con condicionamiento del Banco Mundial y el FMI. Y eso todos los economistas lo saben. ¿Cómo empezó este tema? Aquellos que conocen un poco la historia de la economía mundial se acuerdan perfectamente de esos famosos movimientos que se hicieron en torno a lo que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington básicamente eh, significaba recomendar a todos los países que estaban en su esfera de acción políticas y privatización de las empresas públicas y también, por supuesto, de muchas actividades antes responsabilidad eh, casi exclusiva del gobierno, del Estado. Hay un famoso informe que se tituló Informe sobre el Desarrollo Mundial, que fue desarrollado en 1991. El documento se tituló El desafío del desarrollo. En este documento, el Banco Mundial, pues prácticamente recomendaba casi de una manera eh, bastante fuerte la privatización como una estrategia para el desarrollo. Me acuerdo haber estado en Argentina en esos tiempos, invitado por la Sociedad
Argentina de Física, y un colega me presenta un documento bastante grande del Banco Mundial que se llama Argentina, algo así como de la bancarrota al crecimiento. Era básicamente un documento que trataba los diversos ministerios, pero en este caso concreto era el Ministerio de Energía y me parece también de Minas. Y allí se recomendaba la reducción del personal, incluso con números que llegaban al detalle de la unidad, digamos. Había que sacar gente, privatizar empresas, etcétera. En este informe se veía prácticamente todos los sectores que tenían que ser privatizados: energía, telecomunicaciones, transportes, y lo que fue, me parece, más grave, la educación. No es que se iba a privatizar las universidades privadas, sino recomendaban pues la creación, prácticamente abandonar la educación estatal y promover la creación de empresas educativas, lo que se llama las universidades con fines de lucro, para todos los precios. Y claro, las consecuencias las sufrimos ahora. El Estado ha tenido que crear la SUNEDU para tratar de controlar las monstruosidades que en los 90 se promovió, ¿no? Y eso entonces era la parte de privatización de empresas públicas y también de actividades. Ni qué hablar de la salud, igual, la promoción de las empresas privadas de salud. Y por supuesto, también se reducía el poder fiscalizador del Estado. El Estado tenía que ser un facilitador de las empresas privadas, y tanto de productos, servicios, pero como dije, de la educación. Y por supuesto, se trataba prácticamente de crear algo así como la ley de la selva. Ya el Estado perdía su poder de regular. Mientras menos Estado, mejor. Que solamente se le permita al Estado realizar actividades que las empresas privadas no estaban interesadas porque no eran rentables. Es decir, el Estado hacía, podía podía dedicarse a empresas que perdían plata. El Estado se hacía cargo de Petroperú y también de bancos alejados donde había muy pocos usuarios, muy pocos clientes. Se le permitía actuar allí donde los otros no ingresaban, puesto que era pérdida, claro, era evidente, ¿no? Y por supuesto viene también la apertura a las empresas privadas. Empresas privadas vengan, inviertan, nosotros les hacemos la vida fácil. Eso dio lugar pues a la quiebra de muchas empresas y hasta ahora seguimos en esa situación. Y el campeón de esa apertura de la inversión extranjera, que era Estados Unidos, curiosamente, hoy en día se ha vuelto una especie todo lo contrario, protege a sus empresas privadas contra la inversión china, por ejemplo. O sea que esas ideas de los años 90 eran hechas para que los fuertes, o sea, Estados Unidos y algunos países desarrollados, los fuertes, liquiden a los pequeños que querían crecer en los países dominados por ellos. Pero cuando sus empresas se ven amenazadas, inmediatamente imponen, pues, por ejemplo, ahí actualmente se habla del 100% de aranceles para los automóviles eléctricos que puedan entrar de China a Estados Unidos y a Europa. En pocas palabras, se puede decir que el famoso libre mercado ha sido hecho para los pobres, pero no para nosotros. Está mostrado perfectamente con lo que está ocurriendo
Ahora, eh, la idea de la inversión extranjera surge con la creencia de que ellos iban a modernizar. Pero al fin de cuentas, si bien es cierto, hubo esa modernización, sin embargo, los, lo que uno tenía que pagar por esto, por estos servicios, eran los más caros que había en el mundo. Países, me acuerdo que, y todo el mundo lo sabe, teníamos teléfono, pero teníamos que pagar 50 soles por el teléfono fijo, aunque no hiciéramos una sola llamada. Y también, por supuesto, ocurrió en las AFPs, en la que en cierta manera se confiscaba parte de las remuneraciones de los trabajadores para que al final pues le den una cantidad muy pequeñita de jubilación, de pensión, con el riesgo de que una crisis simplemente evaporaba esos ahorros. Al fin de cuentas, es el año 90 se debilitó tremendamente el rol del Estado y ahora vivimos pues el mundo de prácticamente la ley de la selva y las consecuencias las estamos pues sufriendo, toda la delincuencia, la corrupción, la pobreza, el hambre, eh, todo ello es producto de esa política, sobre todo la educativa, porque privatizar la educación, ¿cómo lo hicieron? Abandonando la educación, prácticamente abandonando, no 100%, pero las universidades estatales, colegios estatales sin infraestructura, con sueldos miserables para los docentes, hacía pues que florezcan las otras universidades y si es que no las abandonaban completamente, era pues porque querían guardar la figura, pero en el fondo ya la educación estatal ha sido abandonada porque hay muy pocos puestos, muy pocas vacantes. La gran mayoría de la gente pobre no puede ingresar a la universidad estatal, puesto que incluso hay que prepararse, son tan pocas vacantes que la competencia es tan grande, tan intensa que los pobres ya no pueden ingresar a las universidades estatales. Y en lo que respecta a la ciencia, por supuesto, fue peor, porque en el Perú, por ejemplo, se trató de privatizar los institutos de investigación. En esa época me encontraba en el IPEN y se hablaba, ¿quién quiere comprar el IPEN? ¿Quién quiere recibir el IPEN? Se le prometió, se le propuso a la UNI, no aceptó, pero sí aceptó llevarse al INICTEL, el Instituto de Capacitación, Telecomunicaciones e Investigación. Pasó a la UNI y dejó de ser un instituto inde- eh, de- independiente para desarrollar temas de avance. Pasó a ser una parte de la universidad y la universidad abandonada ya eh, era, de cierta forma, dejar el instituto en una universidad que iba a ser de todas maneras menoscabada en su presupuesto. Y se cerró el ITINTEC. El ITINTEC era la investigación para promover la industrialización. Los laboratorios se cerraron y se reemplazó por lo que ahora llamamos Indecopi. ¿Para qué sirve Indecopi? Para que el Estado peruano proteja, entre otras cosas, por supuesto, pero lo esencial para proteger la propiedad intelectual de aquellos que producen propiedad intelectual, que son precisamente para los países desarrollados, las patentes, por ejemplo. En esa época hubo una fotografía en el periódico en que con una especie de aplanadora, una aplanadora destruía los CDs que se habían encontrado de contrabando. Es decir, el gobierno, los gobiernos que aceptaban estas ideas impuestas por el Banco Mundial y los países, Estados Unidos especialmente, pues corrían con todos los gastos para proteger la propiedad intelectual
de los países desarrollados. Y de allí viene, por supuesto, los famosos tratados de comercio. Para ello, los tratados de comercio eran precisamente para que los intereses de los poderosos países estén bien resguardados con los mecanismos que tenía cada estado que aceptaba esas condiciones. Bueno, lo peor todavía fue lo que se respecta a los talentos en ciencia y tecnología. Fue fatal esas leyes en que incentivaban la renuncia, o sea, si es que uno renunciaba a su puesto del Estado, le daban un incentivo. Habían, me acuerdo, eh, investigadores científicos y tecnológicos que partieron al extranjero, becados por sus instituciones, por el Estado peruano, con el compromiso de regresar a trabajar por el Perú, por lo menos algunos años, pero de repente se ven liberados por una ley que te incentivaba más bien a renunciar. Todo ello dejó a nuestro país sin esa fuerza de ciencia y tecnología que hizo, por ejemplo, que China ahora sea competidora de Estados Unidos, una gran potencia basada en la investigación, la ciencia y la tecnología. Bueno, y para colmo de males, pues las universidades privadas, perdón, las universidades estatales, al ser abandonadas, pues ya poco a poco han ido perdiendo importancia y los pobres, la gente que tiene muy pocos recursos, se las ingenia para tener algunos 300, 400, $500 y colocar a sus hijos en cualquier universidad que tenga ese precio, sin importar, pues, por supuesto, la calidad. Por otro lado, con esta promoción de la educación privada, hay competencia entre universidades privadas y para tener una calificación en SUNEDU con propiedad intelectual, con publicaciones con patentes, las universidades privadas un poco que se llevan a los talentos de las universidades estatales, que por lo tanto van cada vez decayendo más. Y un país con educación en esa forma, con esa manera de estructurar y regular la educación, estamos pues en un país ahora con muy pocos talentos para sacarnos de este atolladero. Y además el Estado se convirtió, por supuesto, en promotor de la educación privada al otorgar grandes cantidades de dinero. Eh, lo que se le da a 6 universidades más importantes del Estado, ahora se reparten becas 18, que podría ser una buena idea, pero las universidades empresa reciben a estudiantes con muy bajos recursos, cobran una buena cantidad del Estado la pensión de los muchachos y de esa manera se abandona ya prácticamente la educación estatal. Pero se mantiene a las estatales, es decir, se la mantiene para que se muestren cada vez más su ineficiencia, puesto que sin recursos y sin dinero y las empresas privadas educativas reciben las pensiones para sus alumnos por parte del Estado. Caray, imagínense cuántos pobres hay en el Perú. Se va a requerir un montón de dinero para que ellos vayan a las universidades estatales, que podría ser más eficiente si se mejora la infraestructura de la universidad estatal para que haya mucho más vacantes para estudiantes, un mayor número de beneficiados de los recursos del Estado. Bueno, eso es lo que quería hoy día un poco reflexionar, no reflexionar, sino contarles, ustedes ya saben si han sido las cosas. De modo que en los años 90 no ha sido
algo creativo del Perú, sino ha sido una imposición de la nueva ideología que le llaman neoliberal, que a fines de los años 80 se estableció en Estados Unidos por los economistas ya conocidos por todos nosotros. Gracias amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. No se olvide, comparta con sus contactos este video y los que tenemos cada día. Gracias. Chao, chao. Hasta un nuevo encuentro con la ciencia. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.